Papá no puede comprar un pavo de acción de gracias para su hijo. Entonces, el director ejecutivo dejó a la madre soltera entre lágrimas. Papá no puede comprarle un pavo de acción de gracias a su hijo. La voz del niño de 6 años rompió el silencio del supermercado como una cuchilla afilada. Todos en la fila de la caja se giraron para mirarlo. Mark Winston, millonario director ejecutivo, sintió que se le enrojecía la vergüenza, pero no era nada comparado con lo que sentía la mujer delante de ellos. Vivian Talley, una madre soltera de 28 años, acababa de devolver discretamente un pavo de $35 al refrigerador. $35 que no tenía. No con facturas atrasadas, no con la deuda médica de su hija que seguía asfixiando su presupuesto. Le temblaba la mano al sostener el pavo, imaginando el rostro de la pequeña Cheryl iluminándose con una auténtica cena de acción de gracias. Pero ahora, con la brutalmente honesta observación del niño resonando por el pasillo, Vivian sintió lágrimas de humillación correr por su rostro. Agarró la bolsa del supermercado, que solo contenía pasta, salsa de tomate y pollo barato, tomó de la mano a su hija de 7 años y salió corriendo del supermercado. Sus hombros temblaban con sollozos reprimidos. Mark se quedó paralizado. Por primera vez en 3 años, desde la repentina muerte de su esposa, sintió algo más allá del entumecimiento que le consumía el alma. Vio en esa mujer un dolor diferente al suyo, pero igualmente devastador. Y algo dentro de él se quebró. «Papá, ¿por qué se fue tan rápido? ¿Está enojada conmigo?», preguntó Sebastian, confundido por la tensión que había creado. Mark miró a su hijo y luego a la salida por donde había desaparecido la mujer. Aún no lo sabía, pero ese momento vergonzoso en un supermercado común y corriente cambiaría sus vidas para siempre. A veces, las mejores historias de amor comienzan en los lugares más inesperados con las palabras más dolorosas. Esta es la historia de cómo un pavo de acción de gracias, una humillación pública y la inocencia de una niña transformaron 2 familias rotas en algo hermoso y completo. Antes de continuar con la historia, dinos desde dónde la ves y cuántos años tienes. Espero que la disfrutes. Las luces fluorescentes del supermercado Patterson zumbaban en el techo mientras Mark Winston empujaba su carrito de la compra por los pasillos. Su hijo de 6 años, Sebastián, estaba sentado en el asiento delantero, balanceando las piernas. Era la víspera de Acción de Gracias y la tienda bullía con una energía frenética. Las familias pasaban corriendo junto a ellos, con los carritos repletos de ingredientes para los elaborados festines navideños. Mark sintió el familiar peso de la soledad sobre sus hombros mientras buscaba mecánicamente los artículos de su lista. «Papá, mira todos los pavos», exclamó Sebastián, señalando la sección refrigerada llena de aves de varios tamaños. Su cabello rubio reflejó la luz, y por un instante, Mark vio a Camille en los brillantes ojos azules de su hijo. El parecido siempre lo golpeaba como un puñetazo en el estómago, incluso 3 años después de su repentina muerte. «Sí, amigo. Tenemos que comprar uno también», respondió Mark con voz monótona. Tomó un pavo orgánico de corral de $80. El dinero ya no significaba nada para él. Como director ejecutivo de Winston Technologies, podía comprar 1000 pavos sin pestañear, pero nada de eso podía recuperar lo que había perdido. Sebastian observó el rostro de su padre con la peculiar sabiduría que a veces poseen los niños. «¿Vamos a estar tristes otra vez este día de Acción de Gracias, papá?». La mano de Mark se congeló sobre el pavo. Miró a su hijo, a esos ojos inocentes que habían visto demasiado dolor para tan temprana edad. «Vamos a intentar ser felices, Sebastian. Mamá querría que lo fuéramos». «La extraño», susurró Sebastian. «Lo sé, hijo. Yo también la extraño». Mark colocó el pavo en su carrito, que ya estaba cargado de ingredientes caros. Salsa de arándanos importada, mezcla para relleno artesanal, verduras orgánicas, una botella de vino que costaba más que el presupuesto semanal de comestibles de la mayoría de la gente. Nada de eso importaba. Nada de eso llenaba el vacío. Se dirigieron a la caja, uniéndose a la fila detrás de otros compradores. La mente de Mark vagaba hacia el trato que necesitaba cerrar la semana que viene,
hacia los informes trimestrales que esperaban en su escritorio, hacia cualquier cosa que lo distrajera de las próximas vacaciones que temía. «Papá». Sebastián tiró de su manga con insistencia. «¡Papá, mira!». Mark siguió la mirada de su hijo hasta la mujer que estaba detrás de ellos en la fila. Era joven, probablemente de 20 y tantos años, con el pelo largo y rubio recogido en una coleta sencilla. Llevaba uniforme médico bajo un abrigo de invierno desgastado, y su rostro tenía la expresión de agotamiento de alguien que ha trabajado demasiadas horas. A su lado había una niña pequeña, tal vez 7 años, agarrando un trozo de papel cubierto de dibujos hechos con crayones. El carrito de la mujer contenía solo lo básico: una caja de pasta, un frasco de salsa de tomate común, una hogaza de pan blanco, pechuga de pollo y un galón de leche. Mark notó que miraba repetidamente la sección refrigerada cerca de la caja, donde se exhibían pavos más pequeños con etiquetas de oferta de color naranja brillante. La niña, que tenía el mismo cabello rubio que su madre, levantó la vista con sus grandes ojos marrones. «Mamá», la señora Patterson dijo, «¿se supone que comeremos pavo para Acción de Gracias?». Preguntó a todos en clase qué iban a comer. La mujer, Vivian Talley, sintió un nudo en el corazón. Se agachó, ignorando el dolor de rodillas por un turno de 12 horas en el hospital, y apartó un mechón de cabello de la cara de su hija. «Lo sé, cariño, pero recuerda lo que te dije. A veces hacemos las cosas de manera diferente, y eso está bien». Cheryl asintió, pero Vivian pudo ver la decepción en los ojos de su hija. La niña se había esforzado mucho en ese dibujo en la escuela. Una imagen de su familia alrededor de una mesa de Acción de Gracias, con un gran pavo dorado en el centro. Vivian lo había encontrado en la mochila de Cheryl la noche anterior y había pasado una hora llorando en el baño después de que su hija se durmiera. Mientras avanzaban lentamente en la fila, la mirada de Vivian se desvió hacia el pequeño expositor de pavos. El más barato costaba $35. $35 que no tenía, no con la factura de la luz atrasada, no con Cheryl necesitando zapatos nuevos porque los viejos le habían quedado pequeños, no con las facturas médicas de la neumonía del año pasado que seguían llegando por correo como crueles recordatorios de lo cerca que estuvo de perder a su hija. Extendió la mano, sus dedos tocando el frío envoltorio de plástico de un pavo de 4.5 kilos. Por un instante, lo imaginó. Imaginó el rostro de Cheryl iluminándose. Imaginó una verdadera cena de Acción de Gracias, aunque eso significara comer arroz con frijoles durante las próximas 2 semanas. Le temblaba la mano al recogerlo y le dio la vuelta para ver la etiqueta. $34,99. Cheryl se puso el abrigo. ¿Nos darán un pavo, mami? Vivian miró la cara esperanzada de su hija, el dibujo que apretaba entre sus manitas, el pavo pintado con crayones que no se parecía en nada a un pavo de verdad, pero que parecía el sueño de una niña. Sintió el peso del ave en sus manos, el peso de cada decisión que había tomado desde que el padre de Cheryl la abandonó hacía 2 años, el peso de tener 28 años y sentirse de 50. ¿Sabes qué, cariño?, dijo Vivian con la voz alegre a pesar del nudo que sentía en el pecho. Estaba pensando que podríamos hacer algo especial este año, algo solo para nosotras. ¿Qué tal si hacemos nuestra pasta al horno especial? ¿La que lleva queso? Y podemos usar el pollo para que sea aún más especial. Podemos cocinar juntas, ponernos nuestros delantales, hacer una verdadera fiesta solo tú y yo. Guardó el pavo con cuidado en la nevera, intentando no verlo como un símbolo de todo lo que no pudo darle a su hija. Cheryl miró el pavo, luego a su madre, luego a su dibujo. A los 7 años ya estaba aprendiendo a leer entre líneas para entender lo que su madre no decía. «Me encanta cuando cocinamos juntas, mami», dijo con voz firme, aunque sus ojos denotaban que entendía. «De todas formas, tu pasta es mejor que el pavo». Vivian abrazó a su hija, conteniendo las lágrimas. «Te quiero mucho, Cheryl. Eres una niña muy buena». Detrás de ellos, Sebastian Winston había observado todo el intercambio con la brutal honestidad de un niño de 6 años. No entendía de facturas, ni de problemas de dinero, ni de deudas médicas, pero sí entendía la tristeza. Había estado absorto en él desde que murió su madre, y lo reconoció en la forma en que se encorvó la mujer, en cómo había devuelto el pavo como si le doliera físicamente.
Papá, dijo Sebastián, con la voz penetrante en el silencio entre transacciones. Esa señora no puede comprarle un pavo a su hijita. Es acción de gracias. Se supone que todos comen pavo en acción de gracias. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Todos a su alrededor se giraron para mirar. El rostro de Vivian se sonrojó. Sintió las escaleras. Sintió el peso de la humillación pública sobre ella como un sudario. Mark Winston sintió que su rostro ardía de vergüenza, no por sí mismo, sino por esta mujer, por la inocente pero devastadora observación de su hijo, Sebastián. Mark empezó a hablar en voz baja, pero el daño ya estaba hecho. Las manos de Vivian temblaban mientras colocaba sus artículos en la cinta transportadora. No podía levantar la vista, no podía mirar a nadie a los ojos. La cajera, una mujer mayor llamada Dorothy, que había trabajado en Patterson's durante 20 años, cobró sus artículos con una velocidad inusual, con una expresión compasiva en su rostro. «Eso será en 1875, querida», dijo Dorothy con dulzura. Vivian rebuscó en su billetera, sacando un billete de $20, uno de los últimos de su último sueldo. Todo lo demás ya estaba asignado. Ya lo había gastado antes de que siquiera lo ganara. Le temblaban las manos al entregar el dinero. «Mami, está bien», susurró Cheryl tomando la mano de su madre. «No necesito pavo, solo te necesito a ti». Eso rompió algo dentro de Vivian. Una lágrima resbaló por su mejilla, luego otra. Agarró su bolsa de la compra, tomó la mano de Cheryl y caminó tan rápido como pudo hacia la salida. Su visión se nubló con lágrimas de vergüenza, frustración y el agotamiento abrumador de esforzarse tanto y nunca ser suficiente. Mark se quedó paralizado. Su caro pavo de repente le pareció obsceno en el carrito. Miró a Sebastián, quien parecía confundido por la repentina tensión que había creado. «Papá, ¿por qué se fue tan rápido? ¿Está enojada conmigo?» «No, hijo, no está enojada contigo». Mark sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que había sentido algo tan fuerte, tan de inmediato. Durante 3 años, había estado entumecido, viviendo como un loco. Pero al ver a esa mujer alejarse, con los hombros temblorosos por sollozos reprimidos, mientras su hija intentaba consolarla, algo en su interior se quebró. El cajero empezó a cobrar, pero Mark apenas se dio cuenta. Su mente daba vueltas. ¿Quién era? ¿Por qué estaba sola? ¿Dónde estaba el padre de la niña? ¿Y por qué le importaba tanto? Su total es de 2.467, dijo Dorothy, con su voz devolviéndolo al presente. Mark le entregó su tarjeta de crédito distraídamente. Mientras Dorothy empaquetaba la compra, dijo en voz baja: «Esa es Vivian Talley. Trabaja como auxiliar de enfermería en el Hospital Mercy. Hace turnos dobles casi todos los días. Llevo comprando aquí unos 2 años. Ahora, siempre con su hijita. Nunca se queja, siempre educada, incluso cuando la vida la está machacando». Dorothy miró a Mark con ojos cómplices. Hay gente que apenas aguanta, y lo hace con más gracia que quienes lo tienen todo. Mark tomó sus maletas en silencio, con las palabras de Dorothy resonando en su mente. Mientras caminaban hacia su coche, un modesto sedán que usaba a diario en lugar del Mercedes que tenía en el garaje, Sebastián estaba inusualmente callado. «Papá», dijo mientras Mark lo abrochaba en su asiento. «Mamá solía decir que deberíamos ayudar a la gente. ¿Podemos ayudar a esa señora y a su hija?» Mark miró a su hijo. Lo miró de verdad y vio no solo los rasgos de Camille, sino también su corazón. Camille había sido la generosa, la que veía a la gente que se preocupaba. Había enterrado esa parte de sí mismo cuando la enterró a ella. Pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para recordar. Tal vez podamos, Sebastián. Tal vez podamos. Esa noche, Mark Winston no podía dormir. No dejaba de ver el rostro de aquella mujer, cómo le temblaba la mano al devolver el pavo, cómo su hija había intentado ser valiente. Se levantó de la cama y fue a su oficina en casa, la que tenía ventanales con vistas al puerto de Baltimore. Las luces de la ciudad centelleaban abajo, y en algún lugar, esa mujer y su hija se preparaban para un día de acción de gracias sin pavo.
Abrió su portátil e hizo algo que nunca había hecho. Contrató a un investigador privado. Al mediodía del día siguiente, día de Acción de Gracias, Mark tenía un archivo en su escritorio. Vivian Tully, de 28 años, madre soltera, padre de una niña desconocida, se fue cuando Cheryl tenía 5 años y actualmente trabaja en el Hospital Mercy como auxiliar de enfermería, trabajando 60 horas semanales en 2 turnos. Sus ingresos mensuales apenas superaban el salario mínimo. Tenía una deuda médica de $43,000 desde que su hija tuvo neumonía y estuvo hospitalizada 2 semanas el año pasado. El seguro había cubierto parte, pero no lo suficiente. Llevaba 2 meses de retraso en el alquiler y había recibido una advertencia de desalojo. No había familia en la zona ni red de apoyo. Mark miró el archivo, sintiendo algo que no había sentido en 3 años. Un propósito. Pero también sentía algo más. Vergüenza. Esta mujer trabajaba hasta el cansancio intentando sobrevivir, intentando darle a su hija una vida digna. Y él estaba sentado en su ático con más dinero del que podría gastar en 10 vidas. ¿Pero qué podía hacer? No podía presentarse en su puerta con un cheque. Era evidente que lo que había pasado en la tienda la había humillado. Su hijo de 6 años, sin querer, había expuesto su herida más profunda delante de desconocidos. Probablemente le había cerrado la puerta en las narices. Sebastián apareció en la puerta con su osito de peluche favorito, el que Camille le había regalado por su 3er cumpleaños. «Papá, ¿cuándo vamos a comer el pavo?» Mark miró el enorme banquete que había preparado su ama de llaves, intacto en el comedor. Todos los años, la señora Chen preparaba comida para 10 personas, y todos los años, Mark y Sebastián comían unos bocados y tiraban el resto. Era un desperdicio, una pena, y todo lo malo en su vida. Sebastián, ¿qué te parecería hacer algo diferente este día de Acción de Gracias? Los ojos del niño se iluminaron. Diferente. ¿Y si le lleváramos la cena a alguien que la necesita más que nosotros? El rostro de Sebastián se iluminó con la primera sonrisa sincera que Mark le había visto en semanas. La señora y su hija de la tienda. Tal vez. ¿Te gustaría? Sí, a mamá también le habría gustado. Mark sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hijo de 6 años entendía la generosidad mejor que él. Tienes razón, amigo. Ella lo habría hecho. 20 minutos después, Mark llenó su coche con contenedores de comida. Pavo, relleno, puré de patatas, judías verdes, salsa de arándanos, 2 tipos de tarta. Tenía la dirección del archivo. Sabía que era una locura. Sabía que podría salirle fatal. Pero por primera vez desde que murió Camille, sintió que estaba haciendo algo importante. El trayecto al apartamento de Vivian en Fells Point le llevó 15 minutos. El edificio era viejo, pero bien cuidado. El tipo de lugar donde familias de clase trabajadora vivían al día. Pero intentaban construir un hogar de todos modos. Mark encontró su apartamento número 3B. Subió las escaleras, con Sebastián dando saltitos a su lado, cargando una caja de panecillos. Mark llamó a la puerta, con el corazón latiendo como no lo había hecho desde que le pidió matrimonio a Camille hacía 9 años. La puerta se entreabrió, con la cadena aún puesta. Apareció el rostro de Vivian, y Mark vio cómo su mirada la reconocía, seguida inmediatamente de mortificación. «Dios mío», susurró. «Eres el hombre de la tienda. Siento mucho haberme ido así. Tu hijo no quería hacerte daño. Por favor, no quiero problemas». «No, no quiero problemas», se apresuró a decir Mark. «Por favor, soy yo quien debería disculparme. Lo que dijo mi hijo fue inapropiado y debería haberlo gestionado mejor. Vine aquí para... Bueno, tenemos toda esta comida y somos solo nosotros 2, y pensé que su voz se apagó, dándose cuenta de que sonaba a lástima, a caridad. Exactamente lo que más le dolería. La expresión de Vivian se endureció. «Estamos bien. No necesitamos tus sobras, no son sobras». Sebastián intervino. «La señora Chen preparó demasiada comida, como siempre, y papá y yo estábamos pensando que tal vez a tu hija le gustaría pavo después de todo. Tenemos sobras. Mucho sobrante». Vivian miró al niño, su rostro serio, y sintió que su determinación flaqueaba. A través de la rendija de la puerta,
Mark pudo ver el pequeño apartamento. Una mesa de juego servía de mesa de comedor, con 2 platos desiguales. En la encimera pudo ver una olla de pasta y una sartén con pollo, su cena de acción de gracias. «Por favor», dijo Mark en voz baja, «no como caridad, sino como vecinos, como humanos compartiendo una festividad. Mi hijo y yo llevamos 3 años comiendo solos, desde que falleció mi esposa, y cada año tiramos comida como para alimentar a 10 personas. Nos encantaría que nos dejaras compartirla contigo». La mención de la muerte de su esposa cambió algo en la expresión de Viven. Entendía la pérdida, entendía el dolor. Desató la cadena y abrió la puerta del todo. «Siento lo de tu esposa», dijo en voz baja. «Siento lo de ayer», respondió Mark. «No queríamos avergonzarte». Cheryl apareció detrás de su madre, abriendo mucho los ojos al ver a Sebastian. «Soy el chico de la tienda». «Hola», dijo Sebastian con timidez. «Soy Sebastian. Trajimos pavo». Los 2 niños se miraron con la curiosa intensidad de posibles amigos. Finalmente, Cheryl sonrió. «Soy Cheryl. ¿Quieres ver mi dibujo?» «De acuerdo», dijo Sebastian. Así, sin más, los niños desaparecieron en la pequeña sala de estar, dejando al adulto de pie, incómodo, en la puerta. «No sé qué decir», admitió Vivian. «Es muy amable, pero ni siquiera sé tu nombre». «Mark Winston. Y de verdad nos harías un favor. Sebastian lleva desde ayer preguntando por ti y tu hija. Le preocupaba haberte molestado». Vivian se hizo a un lado para dejarlo entrar. El apartamento era diminuto, pero impecablemente limpio. No había muebles caros, pero todo estaba organizado y cuidado. Dibujos infantiles cubrían el refrigerador. Una pequeña estantería contenía libros de bolsillo desgastados y libros infantiles. Era humilde pero lleno de amor, y Mark lo encontró más acogedor que su enorme ático. Pasaron la siguiente hora arreglando la comida en la pequeña encimera de Viven, recalentándolo todo, poniendo la mesa. Mark notó la eficiencia con la que Viven se movía, la firmeza y la habilidad de sus manos a pesar del desgaste laboral. Se quitó la bata y se puso unos vaqueros y un suéter sencillo. Sin el cansancio evidente en la tienda, pudo ver lo guapa que era, lo joven que parecía, a pesar del peso de la responsabilidad que cargaba. Los 4 se sentaron alrededor de esa pequeña mesa de juego. Y por primera vez en 3 años, Mark Winston sintió algo así como calor en el pecho. Sebastian y Cheryl charlaban sin parar, sintiéndose instantáneamente cómodos el uno con el otro, como solo los niños pueden sentirse. Vivian se quedó callada al principio, claramente aún procesando este giro surrealista de los acontecimientos, pero poco a poco se relajó. «Esto está buenísimo», dijo Cheryl con la boca llena de pavo. «Mami, este es el mejor pavo del mundo». Los ojos de Vivian se llenaron de lágrimas, pero sonreía. «De verdad que sí, cariño». Mark la miró a través de la mesa. «Me alegra que pudiéramos compartirlo contigo». «¿Por qué murió tu esposa?», preguntó Cheryl con la curiosidad directa de los niños, y Vivian se quedó sin aliento. «Cheryl, no hacemos preguntas así». Pero Mark negó con la cabeza. «No pasa nada. Tuvo un infarto. Solo tenía 28 años. El médico dijo que era una enfermedad rara, algo que nadie sabía que tenía. Un día estaba bien, y al siguiente se detuvo, con la garganta cerrada». Vivian extendió la mano por encima de la mesa y le tocó la mano brevemente. «Lo siento mucho. Debió de ser devastador». «Lo fue. Lo es. Sebastián solo tenía 3 años. Apenas la recuerda ahora, y eso podría ser lo peor». «Recuerdo su sonrisa», dijo Sebastián en voz baja. «Y olía a flores». A Mark se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sí, olía a lavanda». «Mi papá se fue», anunció Cheryl, comparando la revelación de Sebastián con la suya. «Dijo que ya no quería ser papá». Viven parecía mortificado. «Cheryl, cariño, eso es privado». «Pero es verdad», dijo Cheryl con naturalidad. «Se fue cuando yo tenía 5 años. Yo tampoco lo recuerdo mucho». Los 2 niños se miraron con comprensión. Ambos habían perdido a un padre, solo que de maneras diferentes. El resto de la cena transcurrió con una conversación más relajada.
Vivian habló de su trabajo en el hospital, de cómo se había convertido en auxiliar de enfermería tras abandonar la universidad comunitaria al quedar embarazada. Mark habló de su empresa, aunque minimizó su rol, diciendo que trabajaba en tecnología. No mencionó ser director ejecutivo ni el dinero. De alguna manera, en ese pequeño apartamento con esta madre soltera que luchaba por sobrevivir, su riqueza parecía obscena. Al caer la noche, Mark supo que debían irse. Sebastian se estaba cansando, cabizbajo, pero se sentía reacio a irse, reacio a volver a su ático vacío y a su vida vacía. «Gracias», dijo Vivian mientras los acompañaba a la puerta. Esto fue inesperado, pero lo significó todo. Recordará Cheryl este día de acción de gracias. «Sebastian también», dijo Mark. Dudó y luego añadió, «¿Estaría bien si seguimos en contacto?» Sebastian parece querer mucho a Cheryl y no tiene muchos amigos. Vivian lo consideró. Debería decir que no. Debería mantener límites. Este hombre había invadido su vida en su peor momento. Había presenciado su vergüenza y ahora las había alimentado a ella y a su hija como si fueran obras de caridad. Pero cuando vio la dulce cara de Sebastian y lo feliz que parecía Cheryl, no pudo decidirse a cortar esa conexión. «De acuerdo», dijo. «Podríamos intercambiar números de teléfono. Quizás los niños puedan jugar algún día». Intercambiaron números y Mark se fue sintiéndose más ligero que en años. En el coche, Sebastian dijo, «Papá, me gusta Cheryl y su mamá es simpática. ¿Podemos volver a verlas?» «Ojalá que sí, amigo. De verdad que sí». Durante las 2 semanas siguientes, Mark se encontró pensando constantemente en Vivian. Le envió varios mensajes casuales preguntándole cómo estaba Cheryl. Vivian respondió con cortesía pero brevedad. Era cautelosa y no podía culparla. Entonces, una fría mañana de diciembre, Mark hizo algo impulsivo. Se presentó en el Hospital Mercy con dolor de espalda. No era del todo inventado. Años de estar sentado en un escritorio le habían provocado dolores ocasionales, pero su verdadero objetivo era ver a Vivian. Preguntó por ella específicamente, alegando que ya había ayudado a un familiar. La recepcionista lo dirigió a la clínica ambulatoria y 15 minutos después, Vivian entró en la consulta. Abrió los ojos de par en par al verlo. «Mark, ¿qué haces aquí?» «Me duele la espalda», dijo intentando parecer convincente. «Un problema crónico. Pensé en que me lo revisaran». Vivian entrecerró los ojos. No era tonta. «¿Te duele la espalda?» «Sí, la parte baja, el lado derecho. El lado derecho». Se acercó. Su actitud profesional se impuso. «Ponte de pie. Déjame revisar tu rango de movimiento». Durante los siguientes 10 minutos, lo sometió a una serie de movimientos y pruebas. Y Mark se dio cuenta de que le estaba poniendo en evidencia. Tenía algo de rigidez, pero nada que llevara a alguien a urgencias. «Vivirás», dijo secamente. «Un poco de estiramiento y analgésicos de venta libre deberían ayudar. Te traeré una hoja informativa. Viven, espera». Mark la agarró del brazo suavemente. «Vale, tienes razón. Mi espalda está bien. Vine a verte». Retiró el brazo. «¿Por qué? ¿Por qué harías eso?» «Porque no puedo dejar de pensar en ti», soltó, y luego se arrepintió de inmediato. «Demasiado rápido. O sea, sobre... ese día, sobre acción de gracias, sobre cómo estás. Quería asegurarme de que tú y Cheryl estuvieran bien». La expresión de Vivian se suavizó un poco. «Estamos bien, Mark. Siempre estamos bien. Llevamos 2 años bien y seguiremos estando bien. Lo sé. Sé que eres fuerte. Lo vi. Pero tal vez no tengas que ser fuerte solo todo el tiempo». Se rió, pero no había humor en ello. «¿Qué estás insinuando? ¿Que ahora somos amigos? ¿Que tú, un hombre que puede permitirse un pavo de $80 sin pestañear, entiendes algo de mi vida?» «No», dijo Mark con sinceridad. «No lo entiendo, pero me gustaría». Y Sebastian pregunta por Cheryl todos los días. Quiere saber cuándo podrá volver a verla. Eso la conmovió. El rostro de Vivian se suavizó al mencionar a los niños. Parecían llevarse bien. «Hay un parque cerca de mi casa, Riverside Park. Quizás podríamos llevar a los niños allí este fin de semana».
que jugaran un rato. Vivian debería haber dicho que no. Su instinto le decía que mantuviera la distancia para protegerse a sí misma y a Cheryl de encariñarse con personas que eventualmente se irían. Todos siempre se iban. Pero cuando pensó en el rostro de Cheryl iluminándose al hablar de Sebastian, de cómo su hija tenía tan pocos amigos, tan pocos momentos de pura alegría infantil, se encontró asintiendo. Sábado por la tarde, a las 2:00, solo por 1 hora. El rostro de Mark se iluminó con una sonrisa genuina, la primera sonrisa real que lucía desde que murió Camille. Sábado a las 2, allí estaré. Al salir del hospital, Mark se sintió como un adolescente enamorado. Era absurdo, tenía 31 años, era director ejecutivo, viudo, padre, pero se sentía vivo de una manera que no se había sentido en años. El sábado llegó con cielos despejados y aire frío. Mark y Sebastian llegaron a Riverside Park a la 1:45, vergonzosamente temprano. Mark se había cambiado de ropa 3 veces, finalmente acomodándose. Con jeans y una chaqueta informal, tratando de parecer accesible en lugar de rico. Viven y Cheryl llegaron justo a las 2, y Mark sintió que se le cortaba la respiración. Viven llevaba vaqueros y un abrigo viejo, con el pelo suelto sobre los hombros. Se veía joven, cansada y hermosa, y Mark se dio cuenta con una claridad sorprendente de que estaba en problemas. Los niños corrieron inmediatamente al parque, dejando a los adultos siguiéndolos a un ritmo más lento. Se sentaron en un banco, viendo a los niños trepar, deslizarse y reír. «Gracias por venir», dijo Mark. «Sé que esto es extraño». «Es extraño», asintió Vivian. «Pero Cheryl no para de hablar de Sebastian. Creo que está enamorada de él». Mark se rió. Sebastian también. Me preguntó si los niños de 7 años pueden casarse. Ambos rieron entre dientes y la tensión se disipó. Hablaron de cosas sin importancia, del clima, del parque, de la ciudad. Viven le preguntó a Mark qué tipo de trabajo hacía en tecnología, y él mantuvo sus respuestas vagas, diciendo que trabajaba para una empresa en el centro, gestionando algunos proyectos. Técnicamente no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. ¿Y tú?, preguntó Mark. ¿Cómo terminaste como auxiliar de enfermería? La expresión de Viven se ensombreció. Yo estaba en la universidad comunitaria estudiando enfermería. Luego me quedé embarazada a los 20. El padre de Cheryl, Ryan, parecía emocionado al principio. Conseguimos un apartamento juntos, hicimos planes. Me tomé un semestre libre planeando volver, pero después de que Cheryl naciera, todo cambió. Ryan empezó a trasnochar, faltando al trabajo. Para cuando Cheryl tenía 2 años, estábamos ahogados en facturas. Acepté el trabajo de auxiliar de enfermería para llegar a fin de mes, y Ryan me guardaba rencor por ello. Dijo, nunca estaba en casa, ya no le prestaba atención. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Cuando Cheryl tenía 5 años, volví a casa después de un turno doble y encontré una nota. Se había llevado todo lo valioso del apartamento, vació nuestra cuenta bancaria compartida y se fue. La nota decía que no soportaba ser padre, que necesitaba encontrarse a sí mismo. No he sabido nada de él desde entonces. Ni manutención, ni llamadas, nada. Simplemente se fue. Mark sintió que la ira lo invadía. Es imperdonable. Es lo que es, dijo Viven, pero podía oír el dolor que sentía por dentro. Cheryl a veces pregunta por él. No sé qué decirle. ¿Cómo le explicas a una niña que su padre decidió abandonarla? Dile la verdad, dijo Mark en voz baja. Que a veces la gente nos falla. Que su partida lo dice todo sobre su debilidad y nada sobre su valor. Viven lo miró de verdad y vio comprensión en sus ojos. Eres un buen padre, ¿verdad? Lo intento. Algunos días son más difíciles que otros. Sebastián a veces tiene pesadillas, sueña con Camille, luego se despierta y se da cuenta de que se ha ido. Me pregunta por qué lo dejó y tengo que explicarle que la muerte no es una elección, que ella no quería irse. Pero, ¿cómo se le hace entender eso a una niña de 6 años? Se sentaron en un silencio amistoso.
2 personas destrozadas intentando criar hijos mientras cargaban con su propio dolor. En el patio, Sebastian y Cheryl construían un muñeco de nieve con la fina capa de nieve que había caído la noche anterior. Sus risas se extendían por el aire frío. «Son felices», dijo Vivian en voz baja. «Lo son», asintió Mark. «Quizás estemos haciendo algo bien después de todo». Esa hora en el parque se convirtió en 2, luego en 3. Cuando finalmente se separaron, Mark se resistía a irse, y notó que Vivian sentía lo mismo, aunque ella intentaba disimularlo. Durante el mes siguiente, las reuniones en el parque se convirtieron en un ritual habitual de los sábados. A veces iban a tomar chocolate caliente después, sentados en un pequeño café, mientras los niños dibujaban con crayones que les proporcionaba la camarera. Mark se enteró de que a Vivian le encantaba leer, pero rara vez tenía tiempo. Vivian se enteró de que Mark tocaba el piano, aunque no lo había tocado desde la muerte de Camille. Intercambiaron historias sobre sus hijos, sus vidas y sus pérdidas. Mark nunca mencionaba su riqueza. Conducía su modesto sedán a las reuniones, vestía ropa normal y pagaba chocolate caliente sin florituras. Era cuidadoso. Tan cuidadoso porque presentía que si Vivian supiera la verdad, lo cambiaría todo. Ella lo vería de otra manera. Levantaría los muros que él había ido derribando lenta y cuidadosamente. Se dijo a sí mismo que se lo diría tarde o temprano, pero aún no. No cuando las cosas iban tan bien, tan tranquilas entre ellos. No cuando Sebastian volvía a sonreír, cuando él mismo dormía toda la noche por primera vez en 3 años. Mientras tanto, entre bastidores, Mark trabajaba en otra cosa. Había concertado una reunión con el director financiero del Hospital Mercy, alguien a quien conocía del mundo empresarial. La había estructurado como una iniciativa de responsabilidad social corporativa, un nuevo programa que su empresa estaba lanzando para aliviar la deuda médica de los empleados del hospital que se enfrentaban a gastos médicos catastróficos para sus familias. El programa era real. Mark lo financió completamente él mismo, pero era anónimo, gestionado a través de la fundación de su empresa. Vivian Talley fue la primera beneficiaria. Su deuda médica de $43,000 fue saldada por completo. También hizo algunas llamadas a la administración del hospital. Winston Technologies donaba equipo nuevo al Hospital Mercy, y como parte del acuerdo, les había sugerido revisar sus escalas salariales para los auxiliares de enfermería. Vivian recibió un ascenso a auxiliar de enfermería senior con un aumento salarial del 30% y mejores horarios. Cuando Vivian lo llamó, llorando de alegría por su repentina buena suerte, Mark sintió un nudo en el estómago. «Mark, no te lo vas a creer. El hospital saldó mi deuda médica. Algo sobre un nuevo programa para empleados que han tenido emergencias médicas familiares. Y me ascendieron. Ya no tengo que trabajar doble turno. De hecho, puedo cenar con Cheryl todas las noches. Puedo respirar. Por fin puedo respirar. Es increíble, Vivian. Me alegro mucho por ti». Y lo estaba de verdad. Pero la mentira le pesaba en el pecho. Dijeron que todo era anónimo, financiado por la fundación de alguna empresa tecnológica. Ojalá supiera a quién agradecer. «Esto lo cambia todo, Mark. Todo. Te lo mereces», dijo Mark, y lo decía en serio. «Has trabajado muy duro. Te mereces todo lo bueno». Pasaron 3 meses. El invierno dio paso a la primavera. Las reuniones de los sábados en el parque continuaron, pero se convirtieron en algo más. A veces, Mark y Sebastian recogían a Vivian y Cheryl e iban al acuario de Baltimore o al centro de ciencias. Siempre lugares donde Mark podía pagar sin que pareciera excesivo. Siempre con cuidado de mantener la ficción de ser un tipo normal con un trabajo normal. Vivian era diferente ahora. La tensión constante que había cargado se había aliviado. Sonreía con más libertad, reía con más facilidad. Incluso había ido a comprar ropa nueva con su primer sueldo. Y Mark pensó que nunca se había visto más guapa que con un sencillo vestido azul que usó en una de sus salidas. Se estaban convirtiendo en una unidad. Los 4. Sebastian llamaba a Vivian por su nombre, ahora cómodo con ella. Cheryl había empezado a preguntarle a Mark si podía leerle cuentos antes de dormir cuando los dejaba después de sus salidas, y Mark se enamoró. Fue creciendo poco a poco, y luego de repente,
La forma en que Viven echaba la cabeza hacia atrás al reír. La forma en que se recogía el pelo tras la oreja cuando estaba nerviosa. La forma en que miraba a Cheryl con un amor tan feroz y protector. La forma en que lo escuchaba cuando hablaba de Camille, nunca celosa, siempre comprensiva. La forma en que había empezado a tocarle el brazo cuando hablaban. Pequeños gestos de consuelo y conexión. Un sábado de abril, llevaron a los niños al Parque Patterson. Los cerezos estaban en flor, y el parque estaba lleno de familias disfrutando del clima primaveral. Prepararon un picnic, y después de que los niños salieran corriendo a jugar, Mark y Vivian se sentaron en una manta bajo los árboles de flores rosas. «¿Qué bien?», dijo Vivian, recostándose sobre sus manos con la cara vuelta hacia el sol. «No recuerdo la última vez que me sentí tan relajada». «Pareces feliz», observó Mark. «Yo soy feliz. Los últimos meses han sido como un sueño. El trabajo, la deuda saldada, pasar tiempo de verdad con Cheryl». Hizo una pausa mirándolo. «Y tenerlos a ti y a Sebastian en nuestras vidas no me lo esperaba. No esperaba que me importaras». El corazón de Mark se aceleró. «Yo también me preocupo por ti, Vivian. Más de lo que probablemente debería». Se giró para mirarlo de frente. «¿Qué significa eso?» «Significa que pienso en ti todo el tiempo. Significa que el sábado es mi día favorito de la semana porque puedo verte. Significa que Sebastian no es el único que es feliz cuando estamos juntos». Vivian se quedó sin aliento. «Mark, tengo miedo. Tengo que pensar en Cheryl. Si esto es solo amistad, está bien. Pero si es algo más, si vamos a otro lado, necesito saberlo porque no puedo dejar que Cheryl se encariñe contigo si te vas». «No voy a irme», dijo Mark con firmeza. «No me he sentido tan vivo desde que murió Camille. Trajiste la luz de nuevo a mi vida, a la vida de Sebastian. Todavía no sé exactamente qué es esto, pero sé que no quiero que termine». Viven sonrió, y su rostro se transformó. «Yo tampoco quiero que termine». Mark extendió la mano y la tomó. Encajaba perfectamente en la suya, pequeña y desgastada, pero fuerte. Se sentaron así, con las manos entrelazadas, viendo jugar a sus hijos. Y Mark sabía que debía decirle la verdad. Debía decirle quién era realmente. Pero el momento era tan perfecto, y tenía tanto miedo de arruinarlo. 2 semanas después, todo se vino abajo. El hospital organizaba una gala benéfica, una recaudación de fondos para nuevos equipos pediátricos. Todos los empleados estaban invitados, aunque la asistencia era opcional. Viven nunca había asistido. No podía permitirse el precio de la entrada ni los disfraces que requerían tales eventos. Pero este año, como auxiliar de enfermería senior y con su recién recuperada estabilidad financiera, decidió ir. Compró un sencillo pero elegante vestido negro en un estante de una tienda departamental y le pidió prestados unos tacones a su vecina. Estaba emocionada, nerviosa. Le había preguntado a Mark si quería acompañarla, pero él se negó, alegando que tenía un compromiso de negocios esa noche. Ella se sintió decepcionada, pero comprensiva. Aún no habían definido qué significaban el uno para el otro, aunque la atracción entre ellos crecía con creciente intensidad. La gala se celebró en el gran salón del Hotel Baltimore Harbor. Vivian llegó sintiéndose fuera de lugar entre médicos y administradores con sus ropas de diseñador, pero las demás auxiliares de enfermería también estaban allí y se agruparon, bebiendo champán y maravillándose con las esculturas de hielo y el elaborado catering. La velada transcurrió con discursos y presentaciones. Luego, el director del hospital subió al escenario para anunciar un reconocimiento especial. Esta noche, tenemos el honor de reconocer a uno de los filántropos más generosos de Baltimore. Su empresa, Winston Technologies, ha donado más de $2 millones al Hospital Mercy solo este año, financiando nuestra nueva ala pediátrica, brindando alivio de la deuda médica a nuestro personal y comprando equipos de última generación. Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida al director ejecutivo Mark Winston. La copa de champán de Vivian casi se le resbala de la mano. Mark Winston, director ejecutivo, vio paralizada cómo un hombre con un smoking impecable subía al escenario. Pero no era un hombre cualquiera, era su objetivo. Su objetivo, que vestía vaqueros desteñidos y conducía un Toyota.
Su objetivo, que compraba chocolate caliente y jugaba con niños en el parque. Excepto que este objetivo parecía digno de la portada de la revista Forbes. Llevaba el pelo perfectamente peinado, su porte seguro y autoritario. Sonrió y estrechó la mano del director del hospital, aceptó un premio y dio un breve y elocuente discurso sobre responsabilidad corporativa. Viven sintió que la sala daba vueltas a su alrededor. La gente aplaudía, pero no podía oír nada por encima del rugido en sus oídos. El programa de alivio de la deuda médica, su ascenso, el nuevo equipo. Todo encajó con una claridad devastadora. Le había mentido durante 4 meses. Había mentido por omisión. Le había dejado creer que era solo un tipo normal, que le contara sus problemas financieros, que se sintiera agradecida por los misteriosos programas corporativos que él había creado. Él lo había manipulado todo. Lo había controlado todo, mientras ella creía que finalmente estaba progresando por méritos propios. Se sintió enferma, humillada, utilizada. Dejó su vaso con manos temblorosas y se dirigió a la salida. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba alejarse del sonido de Mark Winston, director ejecutivo y filántropo, siendo elogiado por su generosidad. Afuera, la tarde de abril era fresca. Vivian se apoyó en el edificio, respirando entrecortadamente. 4 meses. 4 meses de acercamiento, de compartir sus miedos más profundos y la esperanza de enamorarse de él. Y todo se basaba en una mentira. Vivian. Se giró y vio a Mark acercándose a ella, todavía con su smoking, con el rostro desgarrado por la preocupación. Levantó una mano para detenerlo. No, no te acerques más. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Su voz era cortante y quebradiza. Explica cómo me mentiste durante 4 meses. Explica cómo manipulaste mi vida entera mientras creía que finalmente lo estaba logrando por mi cuenta. Explica cómo me trataste como a un caso de caridad. No fue así, dijo Mark desesperado. Nunca quise engañarte, pero me engañaste. Las lágrimas fluían, ardientes y furiosas. Me dejaste creer que eras una persona normal. Me viste luchar, me viste preocuparme por el dinero, y todo el tiempo eres un director ejecutivo multimillonario que manejaba los hilos a mis espaldas, la condonación de la deuda, el ascenso. Todo era tuyo, ¿verdad? El silencio de Mark fue respuesta suficiente. ¡Ay, Dios mío!, Viven susurró. Soy tan estúpida. De hecho, pensé que el hospital valoraba mi trabajo. Pensé que había tenido suerte, pero solo eras tú jugando a ser Dios con mi vida. Viven, por favor. Estaba intentando ayudar. Te estabas matando trabajando. Te mereces esas cosas. Esa no fue tu decisión. Su voz se alzó. ¿No lo ves? Me quitaste mi autonomía, mi dignidad. Nunca te pedí ayuda. Nunca quise ser tu proyecto favorito. Quería triunfar por mi cuenta, y me la robaste. Me enamoré de ti, soltó Mark. Por eso no te lo dije. Al principio, se trataba de ayudar a alguien necesitado, pero luego te conocí, y todo cambió. Me aterraba que si supieras quién era, me vieras de otra manera, que levantaras muros. Y tenía razón, ¿no? Mírate ahora. En cuanto lo descubriste, todo cambió. Viven rió con amargura. Por supuesto que todo cambió. Me mentiste, Mark. O debería llamarte señor Winston. ¿Cómo se supone que voy a confiar en algo entre nosotros ahora? ¿Cómo sé que algo de eso era real? ¿Fui solo una distracción interesante de tu vida adinerada? La pobre madre soltera con la que podías jugar a las casitas los fines de semana. Eso no es justo, dijo Mark, con la ira en aumento. Te hablé de Camille, de mi dolor por Sebastián. Nada de eso era mentira. Mis sentimientos por ti no son mentira, pero la base sobre la que se construyen sí lo es, dijo Vivian en voz baja. No me diste opción, Mark. Tomaste decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento. Eso no es amor. Eso es control. Se dio la vuelta, abrazándose. Tras ellos, los sonidos de la gala continuaban, amortiguados por las gruesas paredes del hotel. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar en esto,
¿En qué es real y qué era solo tu heroísmo? Viven, por favor, no hagas esto. No tires lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Ella lo miró con los ojos enrojecidos. Creí que teníamos honestidad. Creí que teníamos dos personas que comprendían el dolor del otro. Pero ni siquiera sé quién eres. El hombre del que me enamoré no existe. Era solo un papel que interpretaste. Eso no es verdad, dijo Mark con la voz quebrada. Soy la misma persona. El dinero no cambia quién soy, pero cambia todo lo demás. Viven dijo, tengo que irme. Por favor, no me contactes por un tiempo. Necesito espacio para entender cómo me siento con todo esto. Empezó a alejarse, pero Mark la agarró del brazo con suavidad. ¿Qué hay de Sebastian? ¿Qué hay de Cheryl? Van a preguntar por qué ya no podemos vernos. La mención de los niños hizo que a Vivian se le encogiera el rostro. Eso es lo peor. No solo me mentiste, nuestros hijos se encariñaron. Cheryl me pregunta todos los días cuándo puede ver a Sebastian, y ahora tengo que explicarles que ya no podemos verlos, porque el hombre en quien confiaba rompió esa confianza. Pues no lo hagas, dijo Mark con urgencia. No castigues a los niños por mis errores. Sigue trayendo a Cheryl al parque. Me mantendré alejada si quieres, pero no les quites también su amistad. Vivian se soltó el brazo. Lo pensaré, pero ahora mismo necesito que me dejes en paz. Se alejó, y Mark se quedó allí con su smoking caro, sintiéndose más impotente que el día que murió Camille. Al menos entonces no había tenido control sobre la situación. Esta vez había destruido todo lo bueno de su vida con sus propias decisiones. Las siguientes 3 semanas fueron una agonía. Sebastián preguntaba constantemente dónde estaban Viven y Cheryl. Mark intentó explicarle que estaban ocupados, que necesitaban un tiempo separados, pero Sebastián se dio cuenta. ¿Hiciste enojar a Vivian, papá? ¿Como a veces enojabas a mamá? La inocente pregunta le dolió profundamente. Camila y Mark se peleaban a veces, como todas las parejas. Y ahora Sebastián tenía la edad suficiente para recordar que a veces la gente se enojaba y necesitaba espacio. Sí, amigo, cometí un error y Vivian está enojada conmigo. ¿Pediste perdón? Lo intenté, pero a veces disculparse no es suficiente. Sebastián lo pensó seriamente. Deberías intentarlo de nuevo. Mamá siempre decía que hay que seguir intentándolo cuando algo es importante. Mark abrazó a su hijo, preguntándose cómo un niño de 6 años se había vuelto más sabio que él. Tienes razón. Debería seguir intentándolo. Mientras tanto, Vivian vivía su propio infierno. Cheryl lloraba todas las noches preguntando por Sebastian. No entendía por qué ya no podían ver a sus amigos. Vivian intentó explicarle que a veces los adultos tenían desacuerdos, pero Cheryl, con la sencillez de la infancia, preguntó: «Pero si a ti te gusta y a él le gustas, ¿por qué no puedes perdonarlo? ¿Por qué ella no?». Vivian se desvelaba por las noches, luchando con la ira y el dolor. Sí, Mark había mentido. Sí, había manipulado sus circunstancias. ¿Pero lo había hecho con malicia? ¿Había intentado controlarla o realmente intentaba ayudarla? ¿Y su riqueza realmente lo había cambiado como persona? Pensó en todas sus conversaciones, en todos los momentos que habían compartido. La forma en que él había hablado de Camille con tanto amor y dolor, la forma en que se había comportado con Sebastian, paciente y presente. La forma en que la había mirado como si fuera algo precioso. ¿Había sido todo eso falso? En sus momentos más sinceros, Vivian admitió para sí misma que su ira no se debía solo a la mentira. Se debía al miedo. Miedo a sentirse fuera de su alcance en su mundo. Miedo a no ser lo suficientemente buena, educada o sofisticada. Miedo a que él también se diera cuenta y se fuera, igual que Ryan. La mentira le había dado una excusa para huir antes de que la abandonaran de nuevo. 3 semanas después de la gala, la vecina de Vivian llamó a su puerta. La señora Patterson era una anciana que llevaba 40 años viviendo en el edificio y se había interesado por Cheryl como una abuela. «No me gusta molestar, querida», dijo la señora Patterson. «Pero Cheryl ha estado dibujando el mismo dibujo una y otra vez». Levantó un papel. Mostraba 4 monigotes tomados de la mano: mamá, Mark, Cheryl y Sebastián. Lo dejó en el pasillo.
Pensé que deberías verlo. Vivian cogió el dibujo con manos temblorosas. Cheryl lo había dibujado docenas de veces. Se dio cuenta de que cada versión era un poco diferente, pero siempre las mismas 4 personas, siempre tomadas de la mano. Gracias, señora Patterson. Esa noche, Vivian tomó una decisión. Llamó a Mark. Contestó al primer timbre. «Vivian, tenemos que hablar», dijo. «Hablar de verdad, no gritar, no salir corriendo. Hablar de verdad. ¿Puedes venir mañana por la noche después de que Cheryl se acueste?» «Sí», dijo Mark inmediatamente. «Sí, allí estaré. Gracias por darme una oportunidad». La noche siguiente, Mark llegó a las 7:30 después de que Cheryl se acostara. Vivian se había pasado el día preparando lo que quería decir. Había preparado té, aunque ninguno de los dos lo probó. Se sentaron en su pequeño sofá, a una distancia prudencial entre ellos. «He estado pensando mucho», comenzó Vivian, «sobre lo que pasó, sobre por qué reaccioné como lo hice. Y me di cuenta de que, aunque me enoja la mentira, lo que realmente me da miedo es la desigualdad. Tienes tanto dinero, tanto poder, y yo no tengo nada. ¿Cómo podemos construir algo real cuando el equilibrio está tan desequilibrado?» Mark asintió lentamente. «Entiendo ese miedo, y tienes razón en que gestioné todo esto mal. Debí haber sido honesto desde el principio. Fui un cobarde y lo siento, pero Vivian, el dinero es solo dinero. No me define más de lo que tu situación financiera te define a ti. Cuando estoy contigo, no soy un director ejecutivo. Solo soy Mark, un padre viudo que intenta descubrir cómo volver a vivir». «Pero tú no eres solo Mark», replicó Vivian. «Eres Mark Winston, director ejecutivo de una empresa multimillonaria. Vives en un mundo que ni siquiera puedo imaginar. ¿Qué pasará cuando te canses de dormir con la auxiliar de enfermería? ¿Cuando te des cuenta de que te avergüenzo delante de tus amigos ricos?» «Eso nunca pasaría», dijo Mark con firmeza. «Vivian, esa gente no significa nada para mí. Mi empresa no significa nada para mí. Es solo un trabajo. Pero tú eres real. Has pasado por un infierno y has salido fortalecido. Criaste a una hija increíble tú solo. Trabajas más duro que nadie que conozca. No te quiero a pesar de quién eres. Te quiero por quién eres». Vivian sintió que las lágrimas amenazaban. «Quiero creerlo, pero tienes que entender que me han abandonado antes. Ryan se fue porque estar conmigo, ser padre, era demasiado difícil. ¿Qué te impedirá hacer lo mismo cuando la novedad pase?» Mark se acercó más y le tomó la mano. «No puedo demostrar que no te haré daño. No puedo prometer que nunca cometeré errores, pero sí puedo prometer que nunca te abandonaré ni a ti ni a Cheryl. Sé lo que es perder a alguien. No infligiría ese dolor deliberadamente. Y Vivian, necesitas saber algo. Cuando Camille murió, me cerré. Durante 3 años, viví sin más. Estuve ahí para Sebastian físicamente, pero emocionalmente me había ido. Conocerte, me despertó. Me devolviste la vida. Eso no es nada, es todo». Vivian miró sus manos unidas. «Me enamoré de ti», susurró. «Por eso me dolió tanto. Me prometí a mí mismo que no volvería a hacer esto, que no arriesgaría mi corazón, que no pondría a Cheryl en una situación en la que pudieran herirla, pero caí de todos modos. Y cuando descubrí las mentiras, sentí que mis peores temores se confirmaban, que solo era un tonto otra vez». «No eres un tonto», dijo Mark con vehemencia. «Eres valiente, fuerte e increíble. Y yo también me enamoré de ti. Tan profundamente que me da miedo. No me había sentido así desde Camille. No pensé que pudiera volver a sentirme así. Pero aquí estás y te amo. Amo tu fuerza, tu determinación, tu amor feroz por Cheryl. Amo cómo me haces reír, cómo ves a través de mí, cómo me haces querer ser mejor. Te amo, Vivian. Tali». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado y posibilidad. Vivian sintió que algo se aflojaba en su pecho. El asentimiento tenso de miedo e ira comenzaba a desmoronarse. «Yo también te amo», dijo finalmente, hijo. «Pero Mark, si hacemos esto, si intentamos que esto funcione, tienes que prometerme algo. No más secretos, no más control a mis espaldas,
Tomaremos decisiones juntos como iguales. No me importa tu dinero, me importa la honestidad. Lo prometo, dijo Mark. Honestidad total, no más secretos. Hizo una pausa y añadió con una leve sonrisa. Aunque probablemente debería decirte que me he vuelto loco sin ti. Y Sebastian ha estado preguntando por Cheryl todos los días. Le hizo un dibujo. Lo tengo en el coche. Es de ellos jugando en el parque y escribió «Te extraño», con su letra desordenada de 6 años. Vivian se rió entre lágrimas. Cheryl ha estado igual de mal. Ha dibujado unos 50 dibujos de los 4. Nuestro apartamento está empapelado con ellos. «Los 4», repitió Mark en voz baja. «Me gusta cómo suena». «A mí también», admitió Vivian. «Me aterroriza, pero me gusta». Mark le apretó la mano. «Lo tomaremos con calma. Lo resolveremos juntos, sin presiones, sin expectativas, solo siendo honestos y esforzándonos al máximo». Vivian asintió y se sorprendió a sí misma inclinándose y besándolo. Fue un beso suave y tentativo, su primer beso después de meses de creciente cercanía. Mark levantó la mano para acunar su rostro, suave y reverente. Cuando se separaron, ambos sonreían. Mark dijo, «¿Podemos decirles a los niños que pueden volver a verse porque el cumpleaños de Sebastian es la semana que viene y desea que Cheryl esté allí más que nada?» «Sí», dijo Vivian. «Podemos decírselo. Pero Mark, lo digo en serio. Despacio. Necesito volver a confiar en ti, y eso va a llevar tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo», le aseguró Mark. «Por ti, esperaría una eternidad». El sábado siguiente, se encontraron de nuevo en el parque. Cuando Cheryl vio a Sebastian, corrió hacia él y lo abrazó. Sebastian la abrazó con la misma fuerza. «Te extrañé», exclamó Cheryl. «Yo también te extrañé», dijo Sebastian. «Mi papá dijo que tuvimos un desacuerdo, pero ya está bien. Mi mamá también lo dijo». Cheryl dijo, «Los adultos son raros». Sí, Sebastian estuvo de acuerdo, pero me alegra que volvamos a ser amigos. Mark y Vivian los observaban, cerca pero sin tocarse, aún encontrando el camino de regreso. «Un día a la vez», dijo Vivian. «Un día a la vez», asintió Mark. Durante los siguientes meses, reconstruyeron su relación sobre la base de la honestidad. Mark llevó a Vivian a su ático. Le dejó ver su vida real. Al principio, el lujo la abrumó, pero Mark le mostró que era solo un lugar, solo cosas. Lo que importaba eran las personas. Vivian invitó a Mark a su trabajo, le presentó a sus colegas, le dejó ver también su mundo. La conoció como a una igual, no como la benefactora del hospital. Y poco a poco, Vivian empezó a creer que realmente no le importaban las diferencias de sus orígenes. Tenían citas de verdad, solo ellos dos, mientras la señora Patterson cuidaba a los niños. Restaurantes elegantes donde Mark tenía que enseñarle a Vivian qué tenedor usar, y ella se reía de sí misma en lugar de avergonzarse. Boleras y bares de mala muerte donde Mark era un desastre y Vivian sobresalía, igualando las condiciones. Se conocieron de nuevo, esta vez sin pretensiones. Las pesadillas de Sebastian sobre su madre disminuyeron. Todavía extrañaba a Camille, seguía hablando de ella, pero el dolor aplastante se había aliviado. Tener a Vivian en su vida no reemplazó a su madre, pero le demostró que el amor podía existir de múltiples formas, que la familia se podía construir, además de nacer. Cheryl floreció bajo la atención de Mark. La ayudaba con los deberes, asistía a sus eventos escolares y la trataba exactamente como trataba a Sebastian. Por primera vez en su memoria, tuvo una figura paterna que se quedó, que apareció, que cumplió sus promesas. 6 meses después de su reconciliación, Mark y Vivian cenaban en su ático mientras los niños veían una película en la sala. Acababan de terminar de comer cuando Mark dijo, «Quiero preguntarte algo». El corazón de Vivian dio un vuelco. «Bueno, múdate conmigo. Tú y Cheryl, módense con nosotros». Vivian abrió mucho los ojos. «Mark, es un gran paso». «Lo sé, pero Vivian, de todas formas estamos aquí todos los fines de semana». Sebastian y Cheryl me preguntaban constantemente por qué no podían vivir juntos, y no quiero perder más tiempo. La vida es corta. La muerte de Camille me lo enseñó.
Cuando encuentras algo real, algo por lo que vale la pena luchar, te aferras a ello. Pero ¿qué pasa con la escuela de Cheryl, sus amigos, mi viaje al trabajo? Hay una escuela genial a 3 cuadras de aquí. Ya lo he comprobado y, de hecho, el hospital está más cerca de este apartamento que del tuyo. En cuanto a sus amigas, todavía puede verlas. Haremos que funcione. Pero Vivian, necesito que sepas que no se trata de que yo te cuide. Se trata de que construyamos una vida juntas, como compañeras iguales. Te quiero, y quiero a Cheryl. Seamos una familia. Vivian sintió que se le saltaban las lágrimas. Yo también te quiero. Y sí, vale, nos mudamos. Pero Mark, yo pago el alquiler. No me importa si eres el dueño, tengo que contribuir. Mark sonrió. ¿Qué tal si en lugar del alquiler pagas la comida? Soy pésima comprando comida. Compro todo orgánico y caro, y la mitad se echa a perder. Vivian se rió. Trato hecho. Soy excelente planeando comidas y comprando ofertas. Perfecto. ¿Ves? Compañeras iguales. Tú aportas habilidades que yo no tengo. Se lo dijeron a los niños esa noche. Sebastian y Cheryl gritaban de alegría, saltando, abrazándose y abrazando a sus padres. «¡Vamos a ser una familia de verdad!», gritó Cheryl. «Ya lo somos, cariño», dijo Vivian, abrazando a su hija. «Ya lo somos». La mudanza se produjo al mes siguiente. Vivian renunció a su apartamento y empacó sus modestas pertenencias. Mark insistió en que se quedara con todo para que encontraran espacio. Sus muebles desgastados se mezclaban con las piezas caras de él, creando algo único y propio de ellos. Los dibujos de Cheryl colgaban en las paredes junto a los de Sebastian. Los libros de Vivian llenaban una estantería junto a los libros de Mark. No siempre era fácil. Tenían desacuerdos sobre estilos de crianza, sobre dinero, sobre a quién le tocaba lavar los platos. A Vivian le costaba aceptar ayuda con la gran cantidad de espacio y recursos que ahora tenía a su disposición. Mark luchaba con su tendencia a intentar arreglarlo todo, a gastar dinero en los problemas en lugar de hablar de ellos. Pero lo resolvieron juntos. Fueron a terapia de pareja decididos a construir algo duradero. Hablaron de verdad sobre sus miedos y esperanzas. Aprendieron a luchar de forma justa y a disculparse sinceramente. Aprendieron a ser un equipo. El Día de Acción de Gracias llegó exactamente un año después de aquel fatídico día en el supermercado. Esta vez estaban en la cocina de Mark, los 4 cocinando juntos. Sebastian y Cheryl intentaban hacer salsa de arándanos, pero más bayas terminaron en el suelo que en la olla. Mark forcejeaba con el pavo mientras Vivian preparaba su famosa receta de relleno. «¿Recuerdas el año pasado?», dijo Vivian, apoyada en la encimera con una copa de vino. «Cuando no podía permitirme un pavo». «Recuerdo», dijo Mark, «levantar la vista del ave. Recuerdo haber pensado que mi hijo era cruel por señalarlo. Pero Sebastian, ese día hiciste algo increíble. Viste a alguien necesitado y quisiste ayudar». Sebastian levantó la vista con el rostro serio. «¿Por eso los ayudaste, papá? ¿Porque dije algo?». «Sí y no», dijo Mark con sinceridad. «Me abriste los ojos, pero seguí ayudándote porque me enamoré de ellos, de los dos». «Me alegra que lo hicieras», dijo Sebastian simplemente, «porque ahora tengo una mamá de nuevo. O sea, no como mi verdadera mamá, sino otra mamá. Una mamá diferente. Una mamá que está aquí». Los ojos de Vivian se llenaron de lágrimas. Dejó su copa de vino y abrazó a Sebastian. «Ay, cariño, te quiero muchísimo. Y tienes razón, no soy tu primera mamá, pero me siento honrada de ser tu segunda mamá». Cheryl también se acercó, abrazándose. «Y ahora tengo un papá que no se va». Mark se unió a ellos, abrazándolos a los 3. Se quedaron allí en la cocina, olvidando la salsa de arándanos, con el pavo enfriándose, y simplemente se abrazaron. Más tarde, sentados a la mesa, Mark levantó su copa. «Quiero brindar. Hace un año estaba perdida. Estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero no estaba viviendo realmente. Sebastián y yo estábamos solos, ahogados en el dolor. Entonces, un niño de 6 años hizo una observación honesta en un supermercado, y todo cambió. Miró a Vivian con ojos tiernos de amor. Cambiaste mi vida. Me mostraste que es posible volver a amar, volver a vivir. Me mostraste que la familia no se trata solo de sangre o documentos legales.
Se trata de estar presentes cada día y elegirnos mutuamente. Tú me eliges cada día, incluso cuando me equivoco, incluso cuando soy difícil. Y yo te elijo a ti. Vivian levantó su propia copa, con la voz cargada de emoción. Hace un año, me humillaron en ese supermercado. Pensé que fue el peor momento de mi vida, pero me llevó a lo mejor que me ha pasado. No solo me diste seguridad financiera, Mark, me diste una compañía. Le diste a Cheryl un padre. Nos diste un hogar, un verdadero hogar. Y me demostraste que merezco amor, que no tengo que hacerlo todo sola, que aceptar ayuda no es debilidad. Miró a los niños. Sebastian, Cheryl, ustedes dos son la razón por la que todo esto funciona. Su amistad, su amor mutuo, es la base sobre la que construimos todo lo demás. Nunca olviden lo especiales que son. A la familia, Mark les dijo: 2 segundas oportunidades, añadió Vivian. ¡Por el pavo!, gritó Sebastian, haciendo reír a todos. Chocaron sus vasos, incluso los niños con su jugo de manzana, y se lanzaron al festín que tenían delante. La comida estaba deliciosa, la conversación animada. En un momento dado, Cheryl derramó su jugo, y en lugar de entrar en pánico, todos se rieron y lo limpiaron juntos. Después de cenar, fueron a la sala. Los niños estaban saciados y somnolientos, acurrucados en el sofá. Mark puso una película, algo ligero y divertido, y acercó a Viven hacia él. Apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una satisfacción que jamás imaginó posible. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Por verme ese día, por no apartar la mirada, por arriesgarnos. Gracias por darme una segunda oportunidad cuando metí la pata». Mark respondió: «¿Por perdonarme? Por amarme siempre», prometió Vivian. Mientras la película sonaba y los niños se dormían, Mark miró alrededor de su sala. Ahora estaba desordenada, llena de juguetes, dibujos infantiles y señales de vida real. Un año atrás, había estado impecable, vacía y fría. Ahora, era cálida, llena y hogareña. Al otro lado de la habitación, vio una fotografía en la repisa. Era una foto de Camille sosteniendo al recién nacido Sebastian, con una sonrisa radiante. La había guardado allí, y Vivian nunca le había pedido que la quitara. Ella entendía que Camille siempre sería parte de su familia, siempre sería honrada y recordada. «Ella estaría feliz por nosotros», dijo Vivian suavemente, siguiendo su mirada. «Eres Camille. Estaría contenta de que Sebastian tuviera a alguien que lo quisiera». «Sí», asintió Mark. Siempre decía que la vida era para vivirla, no para esconderse de ella. Lo olvidé por un tiempo, pero tú me lo recordaste. La película terminó y llevaron a los niños dormidos a sus respectivas habitaciones. La habitación de Sebastian seguía decorada con sus cosas, su espacio. Pero la nueva habitación de Cheryl estaba justo al lado, pintada de su tono favorito de morado, llena de sus dibujos, libros y peluches. De todas formas, los niños solían terminar en las habitaciones del otro, haciendo pijamadas y riendo a altas horas de la noche. Mark y Vivian fueron a ver cómo estaban los dos niños, arropándolos y besándose en la frente. Luego se retiraron a su propia habitación, la principal que ahora compartían. Mientras estaban acostados, Vivian dijo: «Nunca pensé que mi vida sería así. Hace un año estaba a una crisis de perderlo todo. Ahora lo tengo todo. Lo tenemos todo», corrigió Mark. «Construimos esto juntos». «Juntos», asintió Vivian, acurrucándose más. Afuera, las luces de Baltimore centelleaban contra el cielo oscuro. En algún lugar de la ciudad, otras familias luchaban. Otras madres solteras intentaban estirar sus sueldos. Otros niños soñaban con días mejores. Mark y Vivian no podían ayudar a todos, pero se habían encontrado. Habían construido algo hermoso a partir de un momento de humillación pública y dolor privado. Por la mañana, se despertaban y lo volvían a hacer todo: cocinar y limpiar, llevar a los niños a la escuela y las reuniones de trabajo, las risas y las lágrimas ocasionales, todos los momentos mundanos, hermosos, difíciles y gratificantes que conforman una vida, una familia, su familia. Pero por ahora dormían, abrazados, agradecidos por las segundas oportunidades y la honesta observación de un niño de 6 años que una vez dijo: «Papá,
No puede comprarle un pavo de acción de gracias a su hijo. Esas palabras lo cambiaron todo. Esas palabras los trajeron a todos a casa. Las semanas posteriores a ese día de acción de gracias trajeron nuevos ritmos a su familia ensamblada. Diciembre llegó con sus vientos fríos y su oscuridad temprana, pero dentro del ático, la calidez irradiaba por cada rincón. Mark siempre había temido la festividad desde la muerte de Camille, pero este año se sentía diferente. Este año tenía motivos para celebrar. Un sábado por la mañana, Vivian se despertó temprano y encontró a Mark ya levantado, sentado en la encimera de la cocina con su portátil y una taza de café. Se acarició en pijama, todavía maravillándose del lujo de dormir hasta tarde los fines de semana, ahora que ya no trabajaba doble turno. «Te levantaste temprano», dijo, abrazándolo por detrás y besándolo en la coronilla. Mark se recostó en su abrazo. No podía dormir. «He estado pensando en algo. ¿Debería preocuparme?», preguntó Vivian moviéndose para mirarlo. Se sirvió una taza de café y se subió al taburete de la barra junto a él. «No, nada malo. De hecho, espero que sea algo bueno». Mark giró su portátil hacia ella. En la pantalla había un sitio web de una fundación. «Llevo unas semanas trabajando en esto. La Fundación Camille Winston para el Apoyo Familiar. Se dedica a ayudar a padres solteros que luchan con deudas médicas y dificultades económicas». Vivian abrió mucho los ojos al leer el sitio web. «Mark, esto es increíble. Quería hacer algo significativo con el dinero, algo que honrara la memoria de Camille y ayudara a personas como tú a recibir ayuda. Pero esta vez quiero hacerlo de la manera correcta, transparente, respetuoso, empoderador, sin control ni secretismo». La miró con nerviosismo. «Esperaba que quisieras participar, tal vez formar parte de la junta. Ayúdame a entender lo que realmente necesitan los padres solteros, no lo que la gente adinerada cree que necesitan». Lágrimas. A Vivian le saltaron los ojos. «¿Quieres mi opinión? ¿En serio, Vivian? Tú viviste esta experiencia. Sabes lo que es tener 2 trabajos y no llegar a fin de mes. Elegir entre las necesidades de tu hijo y la factura de la luz. Tu perspectiva es invaluable. Además», añadió con una suave sonrisa, «te prometo que no habrá más secretos, que no se tomarán decisiones que afecten a los demás sin consultarles primero. Esta fundación ayudará a miles de familias. Necesito a alguien que comprenda a esas familias para guiarla». Vivian dejó su taza de café y tomó las manos de Mark. «Me sentiría honrada. Realmente honrada». Camille parecía una mujer increíble. Es una hermosa manera de recordarla. Mark le apretó las manos. «Era increíble. ¿Y sabes qué? Creo que le caerías muy bien. Ambas tienen una determinación férrea, una negativa a dejar que las circunstancias las destruyan. Sebastián tenía razón esa noche cuando dijo que eres una madre diferente, pero una madre que está aquí. Camille apreciaría que no intentes reemplazarla, solo amar a su hijo y construir algo nuevo». «Lo amo como si fuera mío», dijo Vivian en voz baja. «Ambos niños son míos ahora en todo lo que importa». Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, bebiendo café mientras el sol invernal comenzaba a salir sobre el puerto de Baltimore. Entonces apareció Sebastián, arrastrando su manta, seguido de cerca por Cheryl. «¿Por qué se levantaron tan temprano?», murmuró Sebastián, frotándose los ojos. «Sí, es sábado», añadió Cheryl, subiéndose al regazo de Vivian, a pesar de que ya casi le quedaba grande. «Solo estábamos hablando de cosas de adultos», dijo Mark, cerrando su portátil. «Pero ahora que te levantaste, ¿quién quiere panqueques?», gritaron ambos niños al unísono. Mientras Mark sacaba la mezcla para panqueques y Vivian comenzaba a cortar fruta, la cocina se llenó del cómodo caos de la vida familiar. Sebastián insistió en ayudar a voltear los panqueques, lo que resultó en que uno cayera al suelo, lo que hizo reír a todos. Cheryl puso la mesa con cuidado, colocando las servilletas y los tenedores en su sitio, con la lengua fuera en señal de concentración. Después del desayuno, mientras limpiaban juntos, Cheryl dijo con naturalidad: «Emma en la escuela me preguntó si Mark es mi verdadero papá». La cocina se quedó en silencio. Las manos de Vivian se quedaron quietas en el agua jabonosa.
Mark se quedó paralizado con un paño de cocina en las manos. Era un territorio delicado que habían estado manejando con cuidado. ¿Qué le dijiste?, preguntó Vivian con suavidad. Cheryl se encogió de hombros, aparentemente indiferente a la gravedad de la pregunta. Le dije que mi primer padre se fue, pero Mark es mi padre ahora. Él hace todo lo que hace un padre. Me lee cuentos, me ayuda con la tarea y viene a mis cosas del colegio, así que sí, es mi verdadero padre. Mark tuvo que darse la vuelta, abrumado por la emoción. Vivian le tocó el hombro y él le cubrió la mano con la suya, tomándose un momento para recomponerse. Cheryl, dijo Mark, agachándose a su altura, quiero que sepas algo. Que tu padre biológico se fuera no tuvo nada que ver contigo. Eres inteligente, divertida, amable y creativa. Cualquier hombre tendría suerte de ser tu padre. Él fue quien se perdió, no tú. Pero si quieres que yo sea tu padre, estaría muy orgulloso de tener ese título. Ya me has robado el corazón por completo. Cheryl le echó los brazos al cuello. Eres mi papá, mi verdadero papá, el que se queda. Sebastián se acercó y los abrazó a ambos. Y Vivian es mi verdadera mamá. Todos somos reales. Todos somos familia. Vivian se unió al abrazo grupal. Y los cuatro se quedaron allí en la cocina abrazados, entendiendo que la familia era algo que se creaba, no solo algo en lo que se nacía. Esa tarde, fueron a patinar sobre hielo a la pista al aire libre del centro. Era la primera vez que iban, y todos eran pésimos. Mark se cayó tantas veces que otros patinadores empezaron a ofrecerle una silla. Vivian se aferró a la pared, riendo tanto que apenas podía mantenerse en pie. Sebastián y Cheryl se tomaron de la mano e intentaron patinar juntos, cayendo enredados la mayoría de las veces. Pero eran felices, gloriosamente, desordenadamente, perfectamente felices. Mientras bebían chocolate caliente después, calentándose los dedos helados, el fotógrafo se acercó. Disculpe, ¿le importaría si le tomo una foto? Estoy haciendo una serie sobre familias de Baltimore para una revista local, capturando momentos de alegría durante las fiestas. ¿Ustedes cuatro se ven tan felices juntos? El primer instinto de Mark fue decir que no. Había pasado años evitando la publicidad, separando su vida privada de su imagen pública. Pero entonces miró a Vivian, a Sebastián y Cheryl, a la familia que habían formado, y se dio cuenta de que ya no sentía vergüenza ni miedo. ¿Qué opinas?, le preguntó a Vivian. Ella sonrió. Creo que no tenemos nada que ocultar. Somos una familia. Mostrémoslo al mundo. El fotógrafo los colocó en un banco, todos abrigados con sus abrigos de invierno, con el horizonte de Baltimore a sus espaldas. Mark y Vivian se sentaron en el centro, cada uno abrazando a un niño, todos sonriendo con sinceridad. Era una instantánea de algo real, hermoso y difícil. «Perfecto», dijo la fotógrafa, mostrándoles la imagen de su cámara. «Realmente se puede ver el amor aquí». Más tarde esa semana, Mark tuvo una reunión en su oficina. Como director ejecutivo, había estado ausente durante meses, dejando que sus ejecutivos se encargaran de las operaciones diarias mientras él se concentraba en su familia. Pero había algunas decisiones que requerían su atención. Su asistente le trajo una pila de documentos y una sonrisa cómplice. «Se ve diferente, señor Winston». «¡Más feliz!». Mark levantó la vista. «Estoy más feliz, Janet. Más feliz que en años. Se nota. Toda la oficina lo ha notado. Ahora sonríes de verdad. Es agradable verlo». Después de que ella se fuera, Mark se recostó en su silla, pensando en cuánto había cambiado su vida. Un año atrás, esta oficina había sido su refugio, el único lugar donde sentía que tenía el control. Ahora, era solo un lugar donde trabajaba, no donde vivía. Su verdadera vida estaba en casa con Vivian y los niños. Tomó una decisión entonces. Contrataría a un presidente para dirigir las operaciones diarias de Winston Technologies. Seguiría como presidente, pero se retiraría del puesto de director ejecutivo. Quería más tiempo con su familia. Quería estar presente en cada momento, en cada hito. La vida era demasiado corta y demasiado valiosa para pasarla encadenado a un escritorio. Cuando se lo dijo a Vivian esa noche, ella lo apoyó, pero se preocupó. «¿Estás segura? No quiero que renuncies a algo importante por nosotros».
Tú eres lo importante, dijo Mark con firmeza. La empresa estará bien sin que yo la dirija todos los días. Pero Sebastian y Cheryl solo son jóvenes una vez. Ya me perdí demasiado con Sebastian después de la muerte de Camille. No quiero perderme más. Quiero estar en cada obra de teatro de la escuela, en cada reunión de padres y maestros, en cada partido de fútbol. Quiero cenas familiares y aventuras de fin de semana. Quiero una vida, no solo una carrera. Viven lo besó suavemente. Entonces te apoyo completamente. Y por si sirve de algo, creo que Camille estaría orgullosa de esta decisión. Estás eligiendo el amor. Estás eligiendo estar presente. Al acercarse la Navidad, decidieron comenzar nuevas tradiciones en familia. Fueron a una granja de árboles y dejaron que Sebastian y Cheryl eligieran el árbol perfecto, un enorme árbol de piel de Douglas que apenas cabía en el apartamento. Pasaron una noche decorándolo juntos, colgando adornos que representaban tanto su pasado como su presente. El ángel favorito de Camille fue el primero, pero nuevos adornos conmemorativos de su familia ensamblada se unieron a la colección. En Navidad, por la mañana, se despertaron temprano con los niños chillando. Bajo el árbol había regalos para todos, pero el mejor regalo fue ver cómo los rostros de Sebastián y Cheryl se iluminaban de alegría, sabiendo que ambos eran igualmente queridos y apreciados. Viven observó a Mark ayudar a Sebastián a armar un juguete complicado, su paciencia infinita, su amor evidente en cada gesto. Pensó en el viaje que los había traído hasta aquí, desde aquel momento humillante en el supermercado hasta esta perfecta mañana de Navidad. Cada lucha, cada lágrima, cada momento de duda los había llevado hasta aquí. ¿En qué estás pensando?, preguntó Mark al verla observándolo. Solo que estoy agradecida, dijo Vivian. Por todo, incluso las partes difíciles. Porque nos trajeron aquí, yo también, dijo Mark. El mejor desastre de acción de gracias que me ha pasado. Se rieron juntos y los niños se unieron sin saber por qué, y el apartamento se llenó del sonido de la familia, del amor, del hogar. Afuera, la nieve empezó a caer sobre Baltimore, cubriendo la ciudad de blanco. Pero adentro, la calidez, el amor y las segundas oportunidades florecieron como flores de primavera, demostrando que a veces las cosas más hermosas crecen de los lugares más rotos. Nos encantaría saber qué opinas de esta hermosa historia de amor. Cuéntanos qué te pareció esta historia llena de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde la estás viendo, y califica esta historia del 0 al 10 si te llegó al corazón. Y si te gustó la trama, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles historias que llegarán pronto. Nos vemos en la próxima.